Muy buenas noches, queridos hermanos. El día de hoy vamos a tratar el tema de ¿qué dice la Biblia acerca de las obligaciones de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres? Sabemos que el formar una familia es una gran responsabilidad delante de Dios y debería de ser nuestra prioridad formar una familia cristiana. Entonces vamos a ver qué dice la Biblia. ¿A qué edad los hijos, según la Biblia, tienen que irse de la familia, tienen que comenzar a independizarse? ¿Qué dice la Biblia sobre obedecer? ¿Qué pasa si no obedecemos? Los jóvenes nos creemos sabios en nuestra juventud, ¿y qué debemos hacer con respecto a eso? Todas esas dudas vamos a comenzar a verlas según la Biblia. Vamos a leer la Biblia. Entonces, hermano, yo traté de hacer puntos para hacerlo un poquito más claro. Entonces vamos a empezar primero de la obligación que tienen los padres para con sus hijos. Es decir, qué tienen que hacer los padres según la Biblia para criar correctamente a sus hijos. Entonces, hermanos, podemos comenzar por muchas partes. Vamos a comenzar con una en particular. Proverbios 22:6. Todos conocemos este proverbio. Lo vamos a leer. Dice: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Aquí es muy importante, hermanos, tener en claro algo. Los proverbios no son promesas. Los proverbios no son promesas. Los proverbios no son algo que usted lo lee y sí o sí se tiene que cumplir, porque ahí está. Y si no se cumple, entonces Dios fue mentiroso, cosa que es imposible. Dios no es mentiroso. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Es que los proverbios no son promesas. Usted tiene que comenzar a leer y se va a dar cuenta que los proverbios son un libro sapiensal que expresaba la sabiduría práctica en los tiempos de Israel. Había gente que se dedicaba a reflexionar sobre muchas cuestiones. Tenemos diferentes libros: el libro de Eclesiastés, el libro del Cantar de los Cantares. Tenemos varios libros sapiensales que reflejan de diferentes perspectivas la sabiduría de Israel. El Proverbios es como la parte bonita, la parte brillante, la parte que uno lo lee y se impacta con esa sabiduría práctica. El libro, por ejemplo, de Eclesiastés es un poquito más sombrío, un poquito más real. El libro de Job, por ejemplo, también se le considera un libro sapiensal. Es fúnebre, es muy oscuro, se ve como a veces los injustos reinan, etc. Entonces lo que le quiero aclarar es: los proverbios no son promesas, son pautas generales de conducta que si usted las sigue, muy probablemente va a obtener los resultados que aquí dice. Entonces, si usted instruye a su niño, aun cuando fuere viejo no se apartará de él, pero eso no es garantía. Nosotros conocemos a familias cristianas, padres cristianos, que con toda su buena voluntad trataron de instruir a su hijo, lo obligaban a ir a la iglesia, lectura bíblica diaria, orar antes de comer, prohibir ir a fiestas, etc. Y ya cuando llega una edad determinada, esos hijos lo que hacen es explotar. De hecho, se descarrilan de manera tan precipitada y caen de una manera estrepitosa que incluso puede superar a los inconversos. Entonces, los proverbios no son promesas, porque si pensamos eso, entonces vamos a decir: pues Dios es mentiroso, y eso es imposible. Pero entonces aquí el rey Salomón nos da una pauta general. Los padres deben instruir a sus hijos, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Un hijo que ha sido correctamente instruido, entonces no se va a apartar de ese camino, va a seguir caminando porque sus padres así lo enseñaron. Esa es la idea, y eso es lo que un padre tiene que hacer. Que por cierto, hermanos, ¿qué pasa si un padre con toda su buena voluntad cría a un hijo, pero pues su hijo se descarrila porque él quiso? Pues debe saber, Moisés, cuando dio las leyes, él dijo que el pecado de los padres no los pagarán los hijos, y el pecado de los hijos no los pagarán los padres, sino que cada alma que pecare, esa morirá. Podemos encontrarnos un ejemplo. Aquí en este versículo podemos encontrar como un rey llamado Amasías, hijo de un rey llamado Joás, que era un rey de Judá, mandó a matar a la gente que mató a su padre, pero no mandó a matar a los hijos de la gente que mató a su padre, respetando lo que decía el libro de Moisés, que podemos encontrarlo en el versículo 6. Segunda de Reyes 14, del 1 hasta el 7 si quiere. Ahí va a leer cómo el rey Amasías respeta la vida de los hijos de la gente que mató a su padre, siguiendo la ley de Moisés.
El padre no pagará, no dará cuentas por lo que su hijo haga una vez ha sido instruido. El papá tiene la obligación de instruirlo, claro que sí, pero una vez lo instruye, lo que el hijo decida ya cuando tenga conciencia, pues va a correr por su cuenta, por cuenta del hijo, no por la del padre, y viceversa. Tampoco el hijo va a pagar por los pecados de su padre, sino que cada persona que pecare, cada alma que pecare, esa morirá. Acordémonos que la paga del pecado es muerte. También es importante recordar lo que Pablo le decía a Timoteo, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Desde la niñez un niño debería conocer las escrituras. Es triste que muchos padres no tomen en serio la instrucción de sus hijos en las escrituras. Algo bastante utópico es imaginarse un mundo donde desde pequeño, desde la cuna, se mencionen las sagradas escrituras a los hijos. Pues esas los pueden hacer sabio para la salvación, pero no por su sabiduría, sino por la fe que es en Cristo Jesús, conociendo el testimonio que está escrito en las sagradas escrituras, según Juan 5:39. Otro pasaje, otro punto muy importante es criarlos en disciplina y amor. Aquí Pablo nos habla acerca de la importancia de criar al hijo con disciplina, por supuesto que sí. Ahorita vamos a leer al respecto de eso. Pero los padres deben también cuidar el aspecto del amor, claro, con disciplina, una disciplina no indulgente, sino diligente. Cuando usted, por ejemplo, se propone bajar de peso y quiere dejar de comer panes, es un ejemplo, y usted por alguna razón cayó en la tentación y comió un pan, y ya una vez se comió ese pan, usted dice, bueno, pues ya comí uno, voy a comer más, ya lo arruiné, voy a comer todos los que yo quiera. Eso es actuar con indulgencia. En cambio, si usted dice, ok, me mandaron a hacer esta tarea, la voy a hacer lo más pronto que se pueda y lo mejor que se pueda. Eso es ser diligente. Entonces, a un hijo hay que criarlo de manera diligente, pero también con amor, que de repente puede parecer dos extremos, la disciplina que es dura y el amor que es tierno. Entonces, fíjense que dice Pablo en Efesios 6:4, vamos a leerlo. Y vosotros, padres, no provoquéis ira a vuestros hijos. Padres no tienen que provocarle ira a sus hijos, no tienen que fastidiarlos, dice, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor, recordando en 1 de Juan 4:8 que Dios es amor. Entonces Dios trata con amor, con misericordia. Entonces un padre o una madre no debería presionar a sus hijos, ni provocarles ira, ni hacer las cosas para molestarles, sino para criarlos en disciplina y en amonestación del Señor, para que sepan obedecer las órdenes, que hay reglas, tanto en la sociedad, en la vida, que el padre ejerza su autoridad y que el hijo sepa que en la vida hay cosas que tiene que respetar, en este caso la autoridad, que es nuestro Dios principalmente. En la iglesia tenemos al pastor, en la universidad tenemos a los maestros, a los directivos, en la calle tenemos a la autoridad que Dios puso, porque no hay autoridad que no se haya puesto si no es por el Señor. Entonces, fíjese lo importante que es cuidar el aspecto de la disciplina, pero también el amor. Encontramos un paralelismo en el pasaje de Colosenses 3:21, también puede ver como Pablo da la misma recomendación. Luego, podemos preguntarnos, hermanos, ok, pues yo quiero criar a mi hijo en disciplina y en amor. Mi hijo tiene un camino lleno de obstáculos, de suciedad, o a lo mejor es muy común que los jóvenes pues caigan en vicios, malas palabras, la lujuria, sobre todo en los varones. ¿Cómo podemos limpiar el camino del joven? Pues el rey David nos da esa respuesta. Podemos encontrar, por ejemplo, en el Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Guardando la palabra del Señor es como un joven limpia su camino. Entonces un joven sí puede ser ejemplo, claro que sí. Según Pablo en 1 de Timoteo 4:12, dice que ninguno tenga en poco tu juventud, sino que seamos ejemplo de los creyentes, en palabra, en conversación, en fe, en espíritu, en pureza. Nosotros podemos ser ejemplo en todo eso. Por supuesto, eso se logra guardando la palabra del Señor, porque es la que limpia nuestro camino. Y de hecho, fíjese, si usted a lo mejor tiene la mentalidad de yo no castigo a mi hijo,
porque yo lo quiero, yo no quiero que se sienta mal. En este caso no se trata de violentarlo de ninguna manera, eso tampoco es amor, pero sí se trata de ejercer disciplina en el Señor, que es diferente. Entonces en este caso no vamos a golpear a nuestro hijo, tampoco vamos a obligarle a hacer cosas que le hagan daño de alguna manera, sino, fíjese qué dice Salomón en el Proverbios 13:24 podemos encontrar que dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece. O sea, el que actúa con indulgencia con su hijo lo aborrece, no lo ama, porque no está haciendo lo que le va a hacer bien a su hijo en el futuro, que en este caso es corregir su camino. Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Entonces un padre corrige a su hijo porque le ama, porque le interesa, porque le importa la vida de su hijo. En cambio, un padre que no le ama, pues simplemente no lo corrige porque le da igual prácticamente. Entonces fíjese que la disciplina y el amor son prácticamente compañeros, son contemporáneos. Es muy importante entonces la disciplina y el amor. Un padre que no disciplina a su hijo no lo ama, lo aborrece. Y el que lo ama temprano lo corrige, desde pequeño. En el Proverbio 29:17 dice: corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. Un hijo correctamente disciplinado es motivo de alegría para un padre. El hijo sabio alegra al padre, a los padres. Es una alegría, es un ejemplo. Incluso cuando muera, parece que el padre sigue vivo porque el hijo aprendió la disciplina ejercida por el padre, con amor, con amonestación del Señor. Segundo punto, criar a los hijos en disciplina y en amor es otra responsabilidad de los padres. Vamos a ver otro punto, hermanos. Otro punto muy importante es proveer para los hijos, proveer para ellos. Aquí podemos analizar lo que Pablo le dice a Timoteo en primera de Timoteo 5:8. Aquí Pablo está hablando acerca de los deberes hacia los demás. Habla de las viudas, cómo los hijos tienen que cuidar a las viudas, etc. Pero eso lo vamos a ver en las responsabilidades de los hijos para con los padres. Por ahora nos vamos a enfocar en el versículo 8 que dice, de primera de Timoteo 5. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Fíjese que una persona que no provea para su casa ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Pablo vio que la gente incrédula provee para su casa, se preocupa por sus hijos. Entonces, si ve que un cristiano no provee para su casa ni se preocupa por sus hijos, pues es peor que un incrédulo, en un estado peor que un incrédulo. Un padre tiene que proveer a sus hijos. Pablo también nos da un gran ejemplo. Pablo saben que es un apóstol ejemplar en todos los aspectos, y podemos encontrar que en 2 de Corintios 12:14, aquí Pablo le escribe una carta a la gente de Corinto y anuncia su tercera venida, y fíjese qué dice, versículo 14: He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso. Gravoso significa ser una carga, ser algo que sea como pesado de sostener, gravoso. Pues Pablo dice, yo no voy a hacerles gravoso, porque no busco lo vuestro, dice Pablo. Dice, yo no busco lo que ustedes tienen, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres. En este caso Pablo se pone como el padre y a la gente de Corinto como los hijos. Entonces dice que que los hijos no deben atesorar, no deben guardar cosas para los padres, sino los padres para los hijos. El padre tiene que atesorar para su hijo, no el hijo para el padre. Y en el versículo 15 dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, dice Pablo, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Aquí Pablo dice, no importa si ustedes me aman o no me aman, yo los amo porque yo quiero ser como un padre que atesora para los hijos. Incluso si me gasto yo mismo, no importa. Yo quiero atesorar para mis hijos, espiritualmente hablando. Entonces fíjese que Pablo también daba un ejemplo de lo que es proveer a la familia, proveer a los suyos, de manera responsable y comprometida. Un padre debe hacer eso con sus hijos, proveerles. Fíjese cómo lo expresa el rey Salomón. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. O sea, fíjese que la herencia del bueno no va a durar solo para sus hijos, sino también para sus nietos. Pero la riqueza del pecador está guardada para el justo, en este caso. El hombre bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, es decir, a sus nietos. Ahora bien, hermanos, vamos a responder una pregunta muy curiosa que unos hermanos me la hicieron. Yo les agradezco mucho. Si están viendo este video,
Un saludo, queridos hermanos. ¿Hasta qué edad hasta qué edad los padres tienen que hacerse cargo de sus hijos, en este caso? Pues evidentemente, hermanos, no vamos a encontrar una edad, no vamos a encontrar, por ejemplo, a Pablo diciéndonos, a los 18 años debéis dejar a vuestros hijos, de ninguna manera, pero sí nos dan una pauta general de cuándo un hijo tiene que dejar a su padre y a su madre. Y sí, cuando dije eso, seguramente usted se acordó de Génesis 2:24. Vamos a leerlo, a ver qué dice. Versículo 24 dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, o sea, dejará su nido, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Diciéndolo de manera concisa, un hijo deja a su padre y a su madre cuando se une a su mujer, cuando se va a ir a unir con su mujer, cuando se va a casar, tiene que comenzar entonces, como decimos, a volar. Tiene que comenzar ahora no a depender de otro, sino que una persona va a depender de él ahora. Porque contraer un compromiso de matrimonio en este caso es sostener una familia. Y cuando lleguen los hijos hay que proveer para los hijos, por supuesto. Entonces, un momento determinante en la vida de un hombre cuando deja a su padre y a su madre es cuando se une a su mujer y es una sola carne. Ahora bien, también puede haber algunos hermanos que digan, bueno, entonces nunca me voy a casar para nunca irme de la casa de mi padre y de mi madre, yo no me quiero casar, así no tengo que dejar a mi padre y a mi madre. Pues también el apóstol Pablo, y ahorita lo vamos a leer en Primera de Timoteo, vamos a ver cómo Pablo dice que si una mujer, por ejemplo, es viuda, sus nietos o sus hijos tienen que hacerse cargo de ella, para que la iglesia no cargue con ella y se pueda ocupar de la gente que realmente es viuda, por ejemplo. Entonces habla un poquito de la responsabilidad de los hijos para con los padres, cosa de la cual vamos a hablar en este momento. Por ahora, estos son todos los puntos que vamos a tocar de los padres hacia los hijos. Ahora vamos con los hijos. ¿Cómo es que tienen que comportarse los hijos para con sus padres? Así que vamos a comenzar a hablar de eso. Vamos a leer 1 de Timoteo 5:3. Honra a las viudas que en verdad lo son, dice Pablo. En este caso, Pablo le dice a Timoteo que hay viudas que sí son viudas por esposo, pero tienen a hijos. Pero Pablo dice, honra a las que de verdad son viudas, que no tienen a nadie. Fíjese que dice en el versículo 4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos, es decir, los hijos y los nietos, a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Entonces Pablo dice, las que tengan hijos o nietos, estos deben aprender a ser piadosos con su familia, recompensar a sus padres. Esto es lo que le agrada al Señor, es lo bueno delante de Dios. Versículo 5 dice, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Y bueno, aquí Pablo sigue hablando de que una viuda se entregue a los placeres y que anden en chismes, etc. Y en el versículo 8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo en este caso. Entonces podemos ver cómo Pablo dice que es importante que los hijos sí se hagan cargo de sus padres, se hagan cargo de su abuela en este caso también los nietos, porque eso es lo bueno y agradable delante de Dios. Entonces un hijo, cuando ya tenga la posibilidad, debe hacerse cargo de sus padres, no debe abandonarlos, no debe despreciarlos, dice un proverbio. Un hermano muy amigo mío me decía, hay jóvenes que cuando comienzan a prosperar en la vida laboral, en lo que sea, comienzan a comprarse autos, suben un estado con su nuevo auto, su casa, una foto por aquí, una foto por acá, y los padres están olvidados. Entonces, ese hermano me decía que es importante no despreciar a los padres cuando ya tengamos éxito. Y de hecho, el rey Salomón también lo expresa. En Proverbios 23:22 vamos a leer, dice, oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. No debemos menospreciar a nuestra madre cuando envejezca, sino, como vimos, hacerse cargo para que la iglesia no cargue con ella. Las que son viudas, si es que nuestro padre muere antes que nuestra madre, por ejemplo, y nuestra madre ya es anciana, tenemos que hacernos cargo de nuestra madre o de nuestras abuelas, en este caso.
Entonces, primer punto, los hijos deben hacerse cargo de sus padres, eventualmente, claro. Segundo punto, los hijos deben escuchar a sus padres. Nosotros los jóvenes tenemos un error muy común y es que solemos creer que lo sabemos todo. No nos gusta que nos aconsejen. A veces creemos que ya hemos vivido suficiente cuando en realidad tenemos 20, 15 años. Eso es necio. Por más feo que suene, los jóvenes normalmente somos necios. De hecho, fíjese cómo dice el rey Salomón. Vamos a leerlo. Vamos a leer el Proverbios 22:15. Escuche cómo dice. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. Es decir, en el corazón de un joven, la necedad viene ligada, viene pegada en el corazón del muchacho. Por eso un joven normalmente hace cosas imprudentes, está en una edad inmadura, a lo mejor no comprende bien muchas cosas, a lo mejor son las hormonas, a lo mejor son las emociones, los cambios, pero la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Más la vara de corrección la alejará de él. ¿Y de quién es la responsabilidad de corregir a los hijos? Los padres, por supuesto. Los padres tienen mucha más experiencia que nosotros. Los padres han pasado cosas que nosotros ni sabemos que existían. Los padres saben de lo que están hablando. Y un padre que de verdad ama a su hijo, temprano lo corrige. Por tanto, todo lo que un padre amoroso haga para su hijo, aunque parezca rudo en el momento, es para bien. Por tanto, es muy necio no escuchar a los padres. Es muy necio creer que su consejo no es de utilidad o que no tiene un propósito bueno. Por tanto, queridos hermanos jóvenes, los que tienen padres aún, como es mi caso, escuchemos a nuestros padres. No nos creamos sabios, porque en nuestro corazón muy probablemente esté ligada la necedad propia de un muchacho sin experiencia. Entonces no nos sintamos mal, dejemos de un lado el orgullo, reconozcamos que no tenemos experiencia en muchas áreas y que debemos preguntar a los mayores. ¿Y quién es mejor que nuestros padres? En el Proverbio 6:20 podemos ver que dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. No debemos dejar la enseñanza de la madre ni el mandamiento del padre. Muy fundamental, hermanos jóvenes. Escuchen a sus papás y pídanles consejos. Otro punto muy importante, por supuesto, es obedecer a los padres. Sabemos de antemano que esto viene en el gran mandamiento del Éxodo. Podemos encontrar que dice que debemos honrar a nuestro padre y a nuestra madre para que nuestros días se alarguen en esta tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Veamos qué dice Pablo en Efesios 6:1-3. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Queridos hermanos, queridos hijos, si tienen padres, debemos obedecer a nuestros padres, porque esto es lo justo delante de Dios y es el primer mandamiento con promesa. Si queremos que nos vaya bien y que nuestra vida sea larga sobre esta tierra, hay que honrar a los padres. No podemos pretender tener éxito en esta tierra a costa de la honra de nuestros padres. Debemos honrar a nuestros padres, no hablar mal de ellos, encubrir sus fallas. ¿Se acuerda qué hizo en la escena de Noé con sus 3 hijos? Uno de ellos fue y le delató. ¿Y qué hizo Noé? Lo maldijo. En cambio, los otros 2 hijos que cubrieron sus desnudez, los bendijo, porque el que delató a Noé, su padre, no honró a su padre, le descubrió su desnudez, su vergüenza. En este caso, un hijo no debe descubrir la vergüenza de su padre de ninguna manera. Tiene que cubrirla, tiene que hablar bien de él. No nos corresponde juzgar a nuestros padres, sino que debemos obedecerlos en todo. ¿Y por qué debemos obedecerle en todo? ¿Qué pasa si yo no quiero promesas, si yo no quiero larga vida aquí en la tierra, por ejemplo? Digamos que alguien dice eso. Bueno, es que Colosenses 3:20 dice que esto agrada al Señor también. Y si queremos de verdad agradar al Señor, pues hay que obedecer a los padres, porque eso agrada al Señor. Ahora bien, si a un joven eso no le interesa, entonces es un joven que no quiere agradar a Dios, básicamente. Que por cierto, queridos hermanos jóvenes, si usted tiene a su papá y a su mamá, debe saber algo. Es peligroso, es muy incorrecto y no es recomendable que usted falte al respeto a sus padres, que usted menosprecie a su madre o insulte a su padre. La Biblia advierte de manera muy severa acerca de esa cuestión.
Le voy a leer, por ejemplo, el Proverbios 3:17. Vamos a leer un poquito. Hay muchos otros versículos que usted puede encontrar. Yo le voy a leer este que dice: el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Fíjese que aquí pues la expresión es muy severa. En este caso se refiere a que muera y que en la cañada los cuervos lo saquen y que los hijos del cuervo se lo coman. Fíjese lo tremendo que es esto. Entonces, queridos hermanos jóvenes, no le falten el respeto a sus papás. Obedézcanles siempre, ámenlos, no hablen mal de ellos, hablen bien de ellos. Hónrenlos, ayúdenlos en todo momento, hagámonos cargos de ellos cuando sea necesario. Y padres, instruyan a sus hijos, críanlos en amor y disciplina, provean para ellos y ayúdenles a que puedan desarrollarse para un día irse y unirse a su mujer si es el plan que Dios ha tenido para ellos. Pues bien, queridos hermanos, este es un pequeño tema, un pequeño devocional que sirve de edificación. Espero que les haya sido útil y que puedan seguir escudriñando, porque esto es bastante extenso. La palabra del Señor nunca se puede terminar de comprender y nunca lo haremos, pero sabemos, como decía el pueblo de Israel en Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley. Así que, hermanos, a seguir instruyéndonos, a seguir aprendiendo y a seguir aplicando. Que la gracia del Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Amén, amén.